Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a proseguir con las enseñanzas que, como usted bien sabe, hemos estado dando y, y vamos a proseguir porque ya iniciamos esto y vamos a ir hasta el otro lado. Si Cristo no ha venido, vamos a seguir enseñando y vamos a seguir predicando, porque son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Predicar y enseñar. Predicar es proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo y enseñar es explicar esas verdades eternas que están en la palabra del Señor. Amén. Entonces, vamos a seguir con la enseñanza de este día. Por ejemplo, cuando estoy dentro de la iglesia, eh, como hoy, pues me gusta enseñar para ser instruido. Pues ahí dice 2 Timoteo 3:16 y 17, ¿verdad? Que es importante pues la enseñanza y qué es lo que trae. Y cuando estoy fuera de la iglesia, pues me gusta predicar, pero a la vez llevar también una enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos fuera de la iglesia, hay pueblo del Señor siempre, pero hay amigos también. Entonces, de esa manera, la predicación y la enseñanza, pues abarca todas las necesidades que puedan haber en algún lugar. Por eso dice la Escritura que Jesús predicaba y enseñaba, las dos cosas, alternaba. Entonces, lo que voy a hacer ahora es enseñar, pero a la vez también predicar. ¿Me entiendes? O sea, enseñar es explicar las verdades de acuerdo a las Escrituras, y al enseñar proclamamos que la verdad de Dios prevalece para siempre. Amén. Entonces, en ese sentido. Y estamos con las creencias erróneas. Estuvimos viendo una de las creencias erróneas, que es el agnosticismo. No sé si se recuerda. ¿Qué significa? ¿Se recuerda qué significa? Desconocido o imposible de conocer. O sea que uno de los pensamientos de eh, esta doctrina es que enseña que el hombre es imposible conocer a Dios. En pocas palabras, pues no hay una mayor motivación para conocer quién es nuestro Dios. Y las Escrituras nos enseñan que sí podemos conocer a Dios, aunque no de una forma absoluta o total, pero sí podemos conocer a Dios en parte. Como dice el apóstol Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando ya aparezca el Rey de Gloria, entonces lo que era en parte dejará de ser y vamos a conocerlo tal como Él es, y todas las cosas y los misterios que están reservados para el pueblo del Señor, Dios lo va a revelar. Entonces ahí vamos a conocer verdaderamente quién es Dios en su totalidad, y por eso vamos a tener una eternidad y va a ser un deleite. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá desánimo, nada de eso. Vamos a disfrutar por una eternidad. Entonces yo creo que nuestro mayor deseo en esta tierra es conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Porque cuando usted conoce quién es Dios, confía más en Él, le ama más, le adora más, su vida va a ser completamente diferente y no va a vivir conforme a la circunstancia que lo rodea, sino conforme a la expectativa de Dios sobre su vida. Amén. Así que cuando conocemos lo que es erróneo, lo que no es de Dios, entonces eso nos da la pauta para conocer lo verdadero de Dios. Amén. Por eso que estamos tratando esto con las creencias erróneas. El agnosticismo es eso, que enseña que el hombre no puede conocer a Dios. Una mente finita no puede conocer a un Dios infinito. Esa es una de las frases más importantes que ellos tienen. Y contra todas estas cosas fue que el apóstol Pablo enfrentaba desde que venía predicando de Israel y luego a los gentiles. Pablo se enfrentó con todas estas corrientes, ¿verdad? Entonces, que a veces se infiltra dentro de la iglesia. Muy bien, eso estuvimos hablando. Ahora vamos a la segunda creencia errónea. Y vamos a ir a la Biblia para
sostener o sustentar, mejor dicho, qué se refiere a esta enseñanza. Vamos a Romanos 1:25. Romanos 1:25. Y vamos a ver la segunda creencia errónea. Aleluya. Que estas creencias o estas doctrinas ciertamente en parte tienen verdad, pero que distorsionan a medida de que se dan a conocer y quieren hacer creer a las personas que así son las cosas, pero la Escritura dice lo contrario. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 25. Ahora sí vamos a leer todos juntos. Dice así, Romanos 1:25. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una vez más, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y a este lugar no hemos venido a darle culto a la criatura, al hombre. Venimos a darle culto al que hizo los cielos, al bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden sentarse. Pero fíjese que pareciera como quizás fuera del enfoque cristiano de hoy en día, que cuando nos reunimos en un lugar, todos tenemos ese pensamiento que venimos a adorar a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces venimos a los cultos cristianos, a las reuniones cristianas, pero no venimos con esa mentalidad, con esa expectativa, con esa actitud, sino que muchas veces venimos a la iglesia, pero no para honrar a Dios, darle culto a Dios, sino que a veces los cultos, las reuniones o los movimientos de hoy en día en los cristianos giran alrededor de la persona, de la criatura. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, muchas veces nosotros podemos caer en esa creencia errónea. Porque si no está fulano o fulana, las cosas no van a funcionar de la mejor manera. ¿Cuántas veces se les ha dicho acá que usted, al venir a este lugar, usted no va a venir por el pastor, usted no va a venir por ningún líder, usted no va a venir por su mamá o por su papá, por su no? La razón de venir a este lugar es para rendirle culto de adoración al que hizo los cielos y la tierra, al bendito por los siglos de los siglos. Entonces, muchas veces estamos dando y rendiendo culto a la personalidad, al hombre o a la mujer. No es así. Inconscientemente muchas veces caemos en esa, aunque nosotros no lo digamos, aunque nosotros no lo pensemos, pero a veces las actitudes o la forma de actuar dicen eso. Si el pastor no está, pues te da igual. Entonces, aunque el pastor no esté acá, aunque es la figura que es importante que Dios ha puesto, ha delegado para estar al frente de esta obra, pero no significa que la obra es del pastor, porque aquí está el príncipe de los pastores, aquí está el pastor de pastores, aquí Él ha prometido siempre estar. Entonces, por lo tanto, a quien debemos de rendirle culto cuando venimos acá es a Él, porque Él es el bendito y el único que nos puede bendecir en esta vida y por la eternidad. Y el apóstol Pablo dice amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las creencias erróneas es el politeísmo. ¿Qué cosa? Politeísmo. ¿Sabe qué es eso? Adoración a muchos dioses. Por eso es que dice, antes de darle culto al que le rindieron culto a la criatura, a la cosa creada, al hombre, a la mujer, o a lo que crea el hombre o la mujer. ¿Me están entendiendo, verdad? Politeísmo es adoración de muchos dioses. Amén. Entonces, la idea del politeísmo es que el universo es gobernado no por una fuerza, sino por varias. De manera que hay un Dios del agua, un Dios del fuego,
un Dios de la montaña, un Dios de la guerra y así sucesivamente. Entonces el politeísmo se enfoca en la adoración de muchos dioses. Por eso es que hay muchas personas en diferentes religiones paganas, por supuesto, de que ellos dicen, no, nosotros adoramos al mismo Dios, nosotros adoramos al Padre, al Hijo, y creen en la Trinidad y al Espíritu Santo, pero luego tienen su creencia en cierta persona, en el santo tal por cual, este es para la finanza, este es para la prosperidad, este es para la guerra, este es para el trabajo, este es para la tierra, y tienen su figura, es decir, tienen sus dioses pequeños que ellos, aunque digan que no adoran, pero ellos creen que esa persona o ese personaje que vivió pero que murió tiene influencia para beneficiarle en cierta área de su vida. Y ahí es donde entran pues los idólatras. Incluso los cristianos han caído también en el politeísmo, en la adoración de otros dioses o de cristos falsos, de dioses falsos. ¿Por qué? Porque usamos el nombre de Cristo como un amuleto nada más. Y algunos usan la cruz de Cristo para andarla colgando, pero ellos no se han colgado justamente con Cristo en la cruz como Pablo para vivir para su gloria. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces se usa, la palabra se usa, y esto, pero no están adorando. Entonces vemos que uno de los problemas que tenía Israel era la adoración de muchos dioses también. No solamente ellos adoraban a Dios, pero luego estaban adorando un becerro. ¿Se da cuenta? Entonces, y fácilmente caemos en idolatría. Yo ya le explicaba acá que idolatría no solamente es adorar un muñeco, pues traje un muñeco, sino que idolatría es todo aquello que usted exalta o le da más importancia por encima de Dios. Entonces usted se puede estar adorando a su esposo, a su esposa, puede estar adorando a sus hijos. Y usted ya entra en esta escala también. De estarle rindiendo culto a la criatura antes que bendito por los siglos de los siglos. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta de que el único que merece adoración es el que hizo los cielos y la tierra. Nosotros no podemos dar. Por eso que enseñábamos la vez anterior, te enseñaba a hacer que somos tan prestos para caer en la idolatría, en la adoración, aquello que no es Dios, que aún el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, se postró ante un ángel que es creación de Dios también. Y no una vez, sino 2 veces. Y uno de los pecados más terribles es la adoración a falsos dioses, porque fue lo primero que Dios le dijo a Israel: no tendrás dioses delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo Jehová, porque no hay otro Dios, solo Él. Amén. Entonces el politeísmo es adoración de muchos dioses. No, usted tiene que adorar a Dios sobre todas las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que el politeísmo tiene su Dios para el fuego, su Dios para la guerra, para las aguas, las montañas, y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El pueblo de Israel, Dios le escogió para que practicara el monoteísmo. ¿Sabe qué es eso? Politeísmo es adoración de muchos dioses, pero monoteísmo es adoración de un solo Dios. Amén. Entonces, Dios escogió a Abraham para que Abraham saliera del politeísmo y entrara al monoteísmo. Por eso que a las espaldas de Abraham y del vientre de Sara es que Dios iba a crear el pueblo de Israel para que ellos adoraran al verdadero Dios. Por eso dice que Dios sacó a Abraham. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde? No le escucho. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? ¿Dónde Dios habitaba? ¿Cómo se llamaba esa tierra? Ay, ay, ay.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién le van a pagar? ¿O pararán? ¿Cómo es? Hermanos, Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Y que era Ur de los Caldeos? Oiga, Ur de los Caldeos. Busque ahí en internet que era ese lugar, que eran los caldeos. Era gente que adoraba a muchos dioses. Abraham era un idólatra. Era un idólatra. Entonces Dios lo saca de ese lugar, de ese sistema de adoración a muchos dioses, del politeísmo, para convertirlo a él en un adorador de un solo Dios. Y cuando Abraham conoció al verdadero Dios, entonces Abraham en cada lugar donde iba levantaba altar de adoración al bendito por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar, y serás de bendición para todas las naciones. El que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldecido. Y dice que Abraham salió. Amén. Así también nosotros tenemos que salir de la idolatría, del politeísmo, que muchas veces estamos adorando a Dios, pero luego estamos adorando a la criatura, a la persona, estamos adorando el trabajo, el dinero, estamos adorando la fama, estamos adorando hasta el ministerio, adoramos los dones muchas veces. Aleluya. Porque muchas veces algunos no reciben dones. Miren lo que estoy recibiendo de parte de Dios. Muchas veces no reciben dones porque están anhelando el don de otros. Y sin saber, usted está cayendo en eso. Está desenfocado. No. Este no es el que corre ni el que quiere. Es el que Dios tiene misericordia. Él nos vino a buscar, Él nos amó. Es como Él quiere. Es como el Espíritu, dice Hebreo 2, como Él quiere repartir. Pero nuestro enfoque es la adoración a Dios. Aleluya. Entonces, por eso que dice Génesis 12, ahí Abraham sale del politeísmo a la adoración de muchos dioses, al monoteísmo, a la adoración de un solo Dios. Amén. Ahora, la oración, ¿sabe cuál es la oración más importante de Israel? Está en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 4. Ahí está la oración más importante de Israel. Por eso es que hay un problema con los judíos, que ellos no aceptan a Jesús, porque ellos no han comprendido verdaderamente lo que quiere decir las Escrituras, porque Pablo dice: para nosotros se nos ha sido revelado para que los gentiles entráramos a la gracia y fuésemos salvos. Dice Deuteronomio 6, 4. Esta es la oración más importante de Israel. Aleluya. Y dice: oye Israel. Oye Israel, dice en la Torá, dice en el hebreo: oye Israel, Adonai Jehová, vuestro Dios, Adonai Jehová, uno es, y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe que los judíos pasan desde muy temprana hora, antes que el sol salga, hasta que anochece? Y aún en los muros de los lamentos ellos están haciendo esta oración y están así, ellos pasan así orando: oye Israel, y están orando y están orando. Y usted va a ver que esa es la oración más importante de Israel, porque ellos creen en un solo Dios, pero ellos no han comprendido que este solo Dios se ha manifestado como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo.
Amén. Porque les hablaba de Elohim. Elohim, ¿sabe qué es Elohim? El creador, el todopoderoso, que simboliza la Trinidad. Elohim es una palabra compuesta que se refiere a dioses. Significa que Elohim, Dios, el todopoderoso, el creador, es Dios de dioses. Amén. Amén. Entonces vemos, y ahí por eso es que dice, nunca va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Está en plural, no en singular. Está hablando de un Dios, pero en tres personas. Y esto es lo más difícil de comprender a muchos. Por eso Elohim dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Por eso es que Dios dijo, cuando la torre de Babel estaba siendo alzada hasta el cielo, entonces Dios dijo, Elohim dijo, descendamos para ver qué es lo que están haciendo estos. Entonces vemos ahí como la manifestación de la Trinidad. Pero el punto no es ese. El punto es de que los judíos y el cristianismo en sí, esa es la mayor oración. O sea que la mayor demanda de la palabra de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Es amar a Dios sobre todo, es lo máximo. En el cristianismo es lo que Dios más demanda, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, toda su adoración va a ser a Dios. Cuando usted no ama a Dios sobre todas las cosas, entonces no toda la adoración va a ser para Dios. ¿Me entendió? Amén. Mire lo que estoy recibiendo ahora mismo. O sea que cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas, no le vamos a dar totalmente la adoración. Vamos a estar repartiendo adoración a otros también. Aleluya. Pero cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted siempre le va a dar la adoración a Dios. Por eso es que Job, cuando le vino la prueba y todo lo que Dios permitió, el hombre amaba a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que se postró y lo adoró a Dios. Le dio toda la adoración. ¿Está comprendiendo, verdad? Entonces vemos de que el politeísmo es una de las creencias erróneas y que, aunque nos cueste creer, pero se practica mucho dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos rindiendo culto y adoración a la criatura, al ministerio. No, es que mi iglesia es mejor. ¿Ah? Y están con eso. Y le quitamos la alabanza y la adoración a Dios. Amén. Aquí el único bendito es el que hizo los cielos y la tierra. Y fuera de él no hay bendición, solo dentro de él. Amén. Así que vamos a pasar a la otra creencia errónea. No sé si usted ha escuchado estas palabras, pero tiene mucho que ver en torno al cristianismo, porque siempre han estado estas corrientes. Y me refiero a la otra creencia errónea, el panteísmo. Panteísmo. Aleluya. Hemos hablado del agnosticismo, del politeísmo, y ahí lo contrario al politeísmo es el monoteísmo, adoración de un solo Dios, y ahora vamos a hablar del panteísmo. ¿Sabe qué es panteísmo? ¿Alguien ha escuchado esa palabra de panteísmo? ¿Nunca he escuchado esa palabra? Yo cuando le escuché esa palabra fue recién convertido. Recuerdo que en el 2014 yo me convertí, bueno, en el 2012 yo me convertí en el 2012, a finales del 2012. A finales del 2014 yo pongo mi renuncia ya al fútbol profesional para dedicarme al servicio completo a la obra del Señor. Entonces, en enero del 2015 yo viajo a una campaña y había un predicador, una radio estaba celebrando aniversario, había un predicador de descendencia judía, pero radicado en Estados Unidos, que estuvo predicando esa campaña. Entonces, y él hablaba de esa palabra del panteísmo. Decía, ¿qué panteísmo? ¿Qué panteísmo? Entonces, el panteísmo enseña de que todo es Dios. Es decir, que todo el universo es el único Dios. Eso es lo que enseña. Que
que todo el universo es el único Dios. O sea que para ellos los árboles, las piedras, el agua, la tierra, el cielo, el sol y el hombre es parte de Dios, y que Dios vive y se expresa mediante estas sustancias o fuerzas de la misma manera que el alma expresa por medio del cuerpo. O sea que el panteísmo confunde a Dios con la naturaleza de Dios. Para ellos por eso que hay hasta canciones que adoran la naturaleza, la madre tierra. Es algo inconcebible quizás para el razonamiento humano creer que una persona se puede casar con un árbol. Pero en algunas partes ya ha sucedido eso. Increíble, pero ya ha sucedido eso. O la mujer casándose con un perro. Entonces el panteísmo confunde. Entonces ellos dicen, todo es Dios. Todo el universo, el agua, los árboles, las piedras, todo es Dios. Así como el alma se expresa a través del cuerpo, todas estas son sustancias de Dios. Increíble, ¿no es cierto? Entonces veamos Romanos. Vamos a Romanos nuevamente 1. Veamos de dónde nace esto. Muchos adoran la naturaleza, muchos practican el panteísmo. Y yo no digo que no hay que cuidar la naturaleza. Hay que cuidarla, por supuesto. Pero muchos confunden a Dios con la naturaleza. Veamos, Romanos 1. Vamos a leer a la altura del versículo 20. Vamos a ver. Vamos a leer desde el 18 para luego terminar en el 23. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces está hablando de la adoración, de la creación y de la naturaleza en sí. O sea que esta va más allá todavía del politeísmo, porque el politeísmo tiene sus propios dioses o sus propios santos para ciertas cosas, sus propios amuletos como los brujos, los ocultistas, para llevar a cabo sus cosas ahí ocultas que nadie sabe y llevar a cabo y poder recibir, según ellos, bendición de esta tierra. Entonces, estos van a un extremo mayor todavía, porque ellos no solamente adoran a la criatura, sino que también adoran a la creación, es decir, hasta las piedras ellos dicen que es Dios. Imagínense. Entonces confunde la naturaleza con Dios. La Biblia nos enseña de que Dios, aquí nos dice, se revela al hombre su eterno poder y deidad, se han revelado mediante la creación. Ahí viene el pensamiento del panteísmo de que todo el universo y la creación es el único Dios. ¿Me entienden? Pero que dice, vamos al Salmo 19. Por eso le digo que confunden a Dios con la creación.
Salmo 19, muy conocido. Y dice, los cielos cuentan la gloria de quién. La gloria, el poder, la majestad de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, vemos de que el panteísmo le da adoración a la naturaleza y confunde la naturaleza con Dios. Pero la Biblia nos enseña de que la naturaleza no es Dios, sino que Dios hizo la naturaleza. Es el dueño de la naturaleza. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, de acuerdo a ese pensamiento, podemos decir de que el panteísmo confunde a Dios con la naturaleza. Es como decir, el poema no es el poeta. Amén. El poema no es el poeta. O sea, de esa manera lo está viendo el panteísmo, de que el poema es el poeta, de que la creación es Dios. No, el poema no es el poeta, sino que el que hace el poema es el poeta. ¿Están de acuerdo? El arte no es el artista, sino que el artista es el que hace el arte. Amén. La música no es el músico, sino que el músico hace música. Amén. Y así la creación no es Dios, sino que Dios hizo la creación. Amén. ¿De acuerdo? Muy bien, prosigamos. Estoy dando una pequeña reseña nada más de esto. Otra doctrina o creencia errónea es el materialismo. Aleluya. Y decir que el mundo está materializado. El materialismo. Gloria al Señor. Ya hemos venido hablando de qué estamos hablando ya. Del agnosticismo, politeísmo, monoteísmo, panteísmo y ahora el materialismo. El materialismo niega de que haya una distinción entre la mente y la materia. Oiga, niega de que haya una distinción entre la mente y la materia y afirman que todas las manifestaciones de la vida de la mente y de la fuerza son simplemente propiedades de la materia. Se los explico eso. Por ejemplo, no soy doctor ni soy especialista en esto, pero un poco de información nos da luz para poder comprender las cosas. Por ejemplo, ellos dicen que como el hígado segrega una cosa que se llama la bilis, así también el cerebro segrega pensamientos, dando su creencia de que todo proviene de la materia. Amén. Creo que la hermana me entendió, Rosita. El hígado segrega bilis. ¿Qué es la bilis? La bilis es una sustancia que ayuda al funcionamiento del sistema. Entonces ellos lo asocian de esa manera y hablan de que así como el hígado segrega la bilis, así también el cerebro segrega pensamiento. O sea que llevan la creencia que todo viene de la materia, del cerebro del hombre. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Amén. Entonces, esa es la creencia del materialismo. Oh, gloria al Señor. Entonces, es decir, que ellos piensan que el hombre ni es bueno ni es malo. ¿Y qué dice la Biblia? No hay ni uno bueno. Ni uno. Por eso que Jesús tuvo que hablarle con la verdad y con amor al joven rico, ¿verdad? Maestro bueno, y Jesús inmediatamente dijo, no hay ninguno bueno. ¿Por qué me llamas bueno tú? Bueno solo Dios. O sea que él tenía un concepto de Jesús como un gran maestro, pero él no creía que Jesús era Dios.
Entonces, y Jesús está diciendo que humanamente nadie es bueno, que bueno solo Dios. ¿Estás de acuerdo? Solo Dios es bueno. Y si algo bueno usted tiene, yo tengo, no es suyo, viene de Dios. Porque todo lo bueno viene de Dios. Como dice Marino en una de las letras de sus alabanzas, de arriba viene lo bueno. Santiago 1:17 dice que del Padre de las luces proviene todo don perfecto, toda gracia. Amén. Entonces vemos de que ellos dicen que el hombre es ni bueno ni malo. Es decir, que el hombre no es responsable de sus actos. ¿Cómo la ven? ¿Y qué dice la Biblia? Cada quien dará cuenta de sí. Porque Dios no tomará por inocente al culpable. O sea que el materialismo todo lo hace con la materia y quiere restar la importancia a las acciones del hombre, porque el hombre, según ellos, es como una máquina. ¿Cómo la ven? Según ellos, el hombre es como una máquina que procesa pensamientos. O sea que ni es bueno ni es malo. Imagínense sus pensamientos. Imaginémonos que vamos a admitir de que ellos están diciendo la verdad, que el hombre es como una máquina. Pero ¿quién creó la máquina? Estoy hablando máquina. ¿Quién creó la máquina? El fabricante. Un fabricante. Entonces no tiene lógica tal creencia. Pero aunque nos cueste creer, pero muchas de estas pensamientos filosóficos los enseña en las universidades. Y usted manda a la universidad a su hijo y no sabe que eso le están enseñando. De modo que tratan de despojar a Dios de muchas formas, de muchas maneras. Que su Dios es la filosofía, es el conocimiento. Así que piense si va a mandar a su hijo, a su hija a la universidad, mándela bien preparada espiritualmente. Porque muchos ahí, la mente se les distorsiona todo. Y después dicen, ¡ay Dios! Dios es todo y todo es Dios. Aquí muere todo, no hay cielo, no hay infierno. Yo puedo hacer lo que quiera en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si nosotros vemos el evangelio que predicó Cristo, Cristo no predicó un evangelio materialista. Todo se basa en la materia. Incluso dentro del cristianismo nosotros vemos, hermanos, que la gente, aunque no profese creer de que todo es material, aunque muchos dicen, o sea, todos dicen y creemos que hay un cielo y un infierno, que existe Dios, aunque no tenemos el sistema de pensamiento del materialismo, pero en cierta forma nosotros lo practicamos. ¿Por qué? Porque le estamos dando importancia más a la materia, a lo terrenal, a lo temporal, que a lo eterno. Y esa fue la generación que Jesús vino a encontrar, preocupado por la... Pero Israel decía, nosotros adoramos un solo Dios, nosotros solo creemos en Dios, pero muchas veces su estilo de vida le daba más importancia a la materia, a lo terrenal, a lo humano, a lo temporal, que a lo celestial, a lo espiritual y a Dios. ¿Amén? Por eso es que Jesús decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Busquen al Dios de la materia y no hagan de la materia un Dios. Porque Dios sin materia, Él creó las cosas que son de la nada. Él dijo y fue hecho, Él mandó y Él existió por la palabra. Por eso que Jesús decía, ustedes me buscan. ¿Por qué me buscan ustedes? Porque les multipliqué el pan, los peces. O sea que ellos estaban materializados en su corazón.
Y eso es lo que vemos hoy en día los cristianos. Que aunque no han ido a la universidad, quizás si no tengan este pensamiento erróneo, yo creo que hay Dios, y hay infierno, hay cielo y todo esto, y creen en la palabra de Dios, pero en la práctica muchas veces le estamos dando más importancia a lo material que a lo espiritual, a lo terrenal que a lo celestial, a la criatura en vez que a Dios. Pero veamos lo que dijo Jesús en Juan 6, 63. Vamos al Evangelio de Juan 6, 63. Entonces el pensamiento de muchos judíos de hoy en día también es así, todo en el materialismo. Por eso que tenemos un evangelio hoy en día materializado. Todo está basado en aquí y ahora, como que no hay eternidad, como que no hay cielo, como que no hay infierno. Así viven los cristianos de hoy en día, absorbidos por la materia. Dice Evangelio de Juan 6, 63. ¿Lo tienen? El espíritu es el que da vida. La carne, la materia, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Contrario a lo que enseña el materialismo. Las palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Amén. Entonces vemos, y todo esto, hermanos, se enseña en las universidades, se practica dentro de los centros de los cristianos, sin saber. Y hay muchas otras creencias erróneas que usted se quedara con la boca abierta. En su momento voy a enseñar, pero hoy en día, en la mayoría de las congregaciones, practican el ocultismo. Dios me lo habló hace tiempo atrás acá. Yo me quedé perplejo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y es tan sencillo entrar al ocultismo. Tan sencillo. Gloria a Dios. Pero que Dios nos ayude. Que el Espíritu nos ayude. Y por eso es que el pueblo necesita ser enseñado, alentado, advertido. Aquí no solamente debe venir a brincar. A la hora de la alabanza, brinque y toque al techo si quiere. No hay problema, adore a Dios. Como porque David dijo que con toda su fuerza danzaba y adoraba a Dios. Pero en la hora de la palabra, siéntese, abra bien su oído, aprenda, instrúyase, agarre doctrina de Dios para que nadie le perturbe la mente, porque muchos están diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque no conocemos todavía el propósito de la palabra de Dios que nos habla en todas las áreas, que nosotros ni sabemos que estamos fallando, practicando cosas, pero la enseñanza que nos viene explicando, instruyendo, nos muestra de que hay muchas áreas en nuestra vida las cuales nos impiden poder crecer, progresar y cambiar nuestro carácter y nuestra forma y mentalidad que tenemos. Amén. Entonces lo voy a dejar hasta ahí, no le voy a dar más, ¿verdad? Porque hay muchas creencias, doctrinas erróneas que se están moviendo a nuestro alrededor. Por eso es que el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:15, nos enseña de que contendamos ardientemente. Judas también por la fe. Pero ahí nos dice cómo. O sea que todo aquel que nos quiere demandar la razón de nuestra fe, nosotros tenemos que saber dónde estamos bien ubicados y para de quién hemos creído y por qué y para qué. Por eso es que Pablo enseñaba y decía que no seamos llevados por cualquier corriente de doctrina, ¿verdad? Para allá y para acá, sino que nosotros sepamos quién es nuestro Dios, quién es Él para nosotros, quiénes somos nosotros, y de esta manera poder honrarlo en esta tierra. Amén. Así que vamos a dejar hasta ahí la enseñanza. Así que